En Medellín, durante los años más sangrientos del narcotráfico, existía una señal que helaba la sangre, incluso entre sicarios experimentados. No era un arma, no era una amenaza directa, era algo mucho más inquietante. Cuando el chopo empezaba a tartamudear, alguien iba a morir. No importaba si eras policía, político, traidor o incluso aliado. Ese pequeño detalle en su voz era la antesala de una ejecución segura. Un hombre sin educación, usaba drogas, muy violento, e iba matando a la gente en las discotecas por todo. El otro día estábamos en una discoteca aquí en Envigado y alguien le dijo: "Ah, Chopo, mira qué bella esa pistola compré". Yo: "Sí, muy bonita", y me lo mató porque le sacó la pistola. Una vez también en una discoteca mató un periodista reconocido acá en la ciudad de Medellín. Por todo iba disparando, muy loco, muy rápido, pero un hombre leal. Porque Mario Alberto Castaño Molina, alias Chopo, no fue solo un sicario del cartel de Medellín. Fue el hombre que convirtió la violencia en un método preciso, casi quirúrgico. El ejecutor silencioso que Pablo Escobar utilizaba cuando un mensaje debía quedar grabado a sangre y fuego. Hoy te voy a contar cómo nació este personaje, cómo un joven aparentemente común terminó convirtiéndose en uno de los hombres más temidos del narcotráfico colombiano. Y quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que los monstruos no nacen, se construyen. Una infancia aparentemente normal. Mario Alberto Castaño. Molina nació en 1953, en Itagüí, Antioquia, y creció en el municipio de La Estrella. A diferencia de muchos sicarios de su generación, no provenía de la pobreza extrema. Su familia era trabajadora, estable. Su padre tenía un pequeño negocio y luchaba por mantener a sus hijos alejados de problemas. En casa no faltaba comida, ni techo, ni educación. Mario asistió al colegio salvadoriano, donde cursó hasta el bachillerato. No era el mejor alumno, pero tampoco un caso perdido. Era inteligente, demasiado observador para su edad. Quienes lo conocieron en esa época lo describían como alguien callado, reservado, con una mirada fija que incomodaba. No buscaba conflictos, pero cuando alguien lo provocaba, respondía con una violencia desproporcionada. Ahí ya estaba la semilla. La Colombia que forjó a El Chopo finales de los años 70. Colombia estaba cambiando, y no para bien. El narcotráfico comenzaba a infiltrar todos los niveles de la sociedad. Mientras el Estado era lento y corrupto, los nuevos capos ofrecían algo irresistible: dinero rápido, poder inmediato y respeto a través del miedo. Para jóvenes como Mario, el mensaje era claro. El camino legal era largo y frustrante. El ilegal, corto y efectivo. El crimen ya no era visto como una desgracia, sino como una oportunidad. Y Mario observaba todo desde las sombras. El hotel, la primera doble vida. Antes de convertirse en sicario, Mario trabajó como mesero en el Hotel Intercontinental de Medellín. Ese lugar fue su verdadera escuela. Allí aprendió cómo se movían los ricos, cómo hablaban los empresarios, cómo pensaban los políticos, cómo se comportaban los extranjeros. Pero también descubrió algo más importante: la vulnerabilidad humana. Mientras acompañaba a los huéspedes a sus habitaciones, comenzó a robarles dinero de manera silenciosa, sin violencia, sin dejar rastros. Era meticuloso, calculador, y nunca se dejaba llevar por la emoción. Ese fue su primer entrenamiento real en el mundo criminal. Robar sin ser visto, actuar sin dejar huellas, desaparecer sin ruido. El bar donde nació el destino. Todo cambió en el bar Los 13 Botones, propiedad de Elkin Correa. Ese bar no era un sitio cualquiera, era un punto de encuentro del bajo mundo antioqueño. Un lugar donde se cerraban negocios ilegales entre tragos, música y miradas cómplices. Ahí Mario conoció a personajes que marcarían su vida para siempre. Elkin Correa,
Jorge González, alias El Mico Rubén Londoño, alias La Yuca, escolta personal de Pablo Escobar. La Yuca fue quien primero notó algo diferente en Mario. No hablaba de más. No presumía. Y cuando observaba, lo hacía con atención absoluta. Era el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para intimidar. El primer encuentro con Escobar. Cuando finalmente fue presentado ante Pablo Escobar, Mario no intentó impresionar. No fanfarroneó. No pidió nada. Escobar, que tenía un talento especial para leer a las personas, lo evaluó en silencio. Vio disciplina. Vio inteligencia. Y sobre todo vio lealtad potencial. Desde ese momento, Mario dejó de ser solo un joven más del entorno criminal. Escobar entendió que estaba frente a alguien que no solo obedecería órdenes, sino que las ejecutaría sin dudar. Así nació el apodo que lo acompañaría hasta la muerte: El Chopo, la escuela del crimen. El siguiente paso fue su ingreso a la escuela de sicarios dirigida por Elkin Correa y El Mico. Ahí la violencia dejó de ser improvisada. Se volvió técnica. Aprendió. Uso avanzado de armas. Planeación de atentados. Seguimientos, ejecuciones limpias, eliminación de testigos. Pero el Chopo destacaba por algo más. No se dejaba dominar por el miedo ni por la ira. Mientras otros sicarios se jactaban de matar, él entendía que matar era solo una herramienta. Y eso lo volvió extremadamente peligroso. Supremamente leal a Pablo Emilio Escobar Gaviria y estuvo en la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla, un hombre supremamente leal y consumía mucho licor. Tenía una mente muy rápida, pero era exageradamente violento. En la mirada se le veía el diablo. Estaba totalmente endiablado a toda hora, acelerado y rápido. El ascenso dentro del cartel. A comienzos de los años 80, el nombre del Chopo ya circulaba con respeto y temor dentro del cartel de Medellín. No era un sicario cualquiera. No era un muchacho impulsivo de las comunas. Era un hombre de confianza. Mientras muchos solo ejecutaban órdenes, el Chopo empezó a participar en decisiones estratégicas. Escobar lo escuchaba, le preguntaba y en ocasiones le hacía caso. Algo impensable para la mayoría. Pablo entendía que Castaño no hablaba por hablar. Cuando advertía sobre una traición, generalmente tenía razón. El nacimiento del aparato militar. Con el crecimiento del cartel, la violencia dejó de ser espontánea. Se volvió organizada. El Chopo fue clave en esa transformación. Ayudó a estructurar células armadas, rutas de escape, casas de seguridad y anillos de protección. Cada operación tenía un plan. Cada asesinato, un mensaje. No se trataba solo de matar, sino de demostrar poder. Por eso Escobar comenzó a asignarle las misiones más delicadas, las que no podían fallar. Más. Muerte a secuestradores. En 1981, el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los Ochoa, encendió una chispa que cambiaría la historia criminal de Colombia. Nació el grupo Más. Muerte a secuestradores. El Chopo no solo participó, fue uno de los cerebros operativos. Diseñó métodos de rastreo, interrogatorios. Ejecutó retaliaciones brutales contra guerrilleros y sospechosos. El mensaje era claro. Secuestrar a los socios de Escobar tenía consecuencias irreversibles. Desde ese momento, su reputación se disparó. El temor dentro del propio cartel. El Chopo medía apenas 1,55 metros, pero nadie se atrevía a burlarse. Una anécdota lo resume todo. Durante una reunión en una finca de Escobar, alguien hizo un comentario despectivo sobre su estatura. Sin decir una palabra, el Chopo sacó su arma y le disparó en la pierna. Mientras el hombre gritaba de dolor, Castaño se inclinó y dijo: «La próxima vez será más arriba». Lo más perturbador no fue el disparo, fue la reacción de Pablo Escobar. Sonrió y aprobó el acto. Desde ese día, nadie volvió a faltarle el respeto. Rodrigo Lara Bonilla. El punto de no retorno.
El 30 de abril de 1984, Colombia cruzó una línea sin retorno. El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. El Chopo no fue el gatillero, pero fue uno de los coordinadores clave junto a Pinina, La Yuca y Otu. Ese atentado declaró la guerra abierta entre el Estado y el cartel de Medellín y elevó a El Chopo a una nueva categoría, estratega del terror. Desde entonces, su nombre comenzó a aparecer en informes de inteligencia, aunque su rostro seguía siendo un misterio. Lealtad absoluta y violencia descontrolada. A diferencia de otros lugartenientes, El Chopo nunca traicionó a Escobar, nunca negoció, nunca dudó, pero tenía un problema: el alcohol y la violencia impulsiva. Borracho, se volvía impredecible, disparaba en discotecas, mataba por miradas, por palabras maldichas. Aún así, Escobar lo toleraba, porque cuando llegaba el momento crítico, El Chopo siempre respondía. La doble cara. Familia y terror. En su vida privada la contradicción era brutal. Amaba obsesivamente a sus hijos. Era capaz de amenazar con quemar un pueblo entero si los detenían. Pero también fue violento con su esposa Ana. La golpeó, la humilló y llegó a dispararle en la pierna por un descuido con su hijo. El mismo hombre que protegía a su familia era capaz de destruirla. El principio del fin. A comienzos de los años 90, la presión sobre el cartel era asfixiante. Los Pepes, la DEA, el bloque de búsqueda. Uno a uno los hombres de Escobar caían. El Chopo sabía que el cerco se cerraba, pero no huyó. No se escondió en otro país. Eligió resistir. El último enfrentamiento. El 19 de marzo de 1993, su apartamento en Medellín fue rodeado, traicionado por Juan Caca, uno de los suyos. Cuando el Chopo entendió que estaba perdido, hizo lo impensable. Priorizó la huida de su mujer y sus hijas. Mientras ellas escapaban, él salió a enfrentar solo a un escuadrón completo. Durante casi 20 minutos, mantuvo a raya a las fuerzas especiales. Herido, sangrando, pero luchando. Finalmente cayó, aún con su arma en la mano. Sus supuestas últimas palabras fueron claras. Dígale a Pablo que nunca hablé. El Chopo murió a los 40 años. 7 impactos de bala. Fragmentos de granada en el cuerpo. Con su muerte, Pablo Escobar perdió algo más que un sicario. Perdió a su escudo, a su estratega, a su hombre más leal. 8 meses después, el propio Escobar caería en un tejado de Medellín. ¿Coincidencia o consecuencia? Porque cuando cayó el Chopo, el imperio de Pablo quedó completamente expuesto. Uno de sus hombres salió a hacer una vuelta, lo atraparon las autoridades y lo entregó. A él le metieron más de 150 balazos en su cama, no alcanzó a coger la pistola cuando llegó el bloque de búsqueda y lo ejecutaron. Fue muy violento y murió muy violentamente.